Hola, soy Elías y el día de hoy vengo a hablarles acerca de una ideología socioeconómica y política conocida como comunismo. Voy a hablarles acerca del impacto que tuvo, sus principales exponentes, el cómo esta idea filosófica trascendió al medio conceptual y pudo tener un impacto en la realidad, en la historia tangente, y cómo esto afectó a la sociedad, a la ética de ciertos países y en general a la forma en la que muchos ven el mundo y lo perciben. El comunismo es una idea absolutamente contraria al capitalismo, ya que mientras este aprueba la propiedad privada, alenta a los empresarios a conseguir riquezas inmensurables, incluso si tienen que aprovecharse de gente menos privilegiada para lograrlo, permite que haya desigualdad social, que existan estamentos, está a favor del libre comercio, está a favor de la exportación sin regulación estatal, está a favor de que los precios sean definidos por el comprador y por el vendedor, no por el Estado, y que en general la política no tenga absolutamente nada que ver con todo lo relacionado con la economía, o por lo menos que sea de manera mínima. El comunismo no piensa así. En todo caso, el comunismo quiere erradicar todo tipo de estamento, todo tipo de clase social y hacer que todas estas sean abolidas con la necesidad y con el deseo de evitar guerras, de evitar dificultades, de evitar cualquier tipo de conflicto nacido de la desigualdad y de la injusticia. En el comunismo, sin importar cuál sea la labor ejercida, todo el mundo debería ganar lo mismo, ya que se piensa que la labor humana no debe ser superior la una a la otra, ya que se puede dar pie a un sinfín de escenarios injustos en los cuales algunas personas se ven beneficiadas a costa del sufrimiento y de la explotación de otros, tal como se ha visto muchas veces en el sistema capitalista, cosa que los comunistas detestan y desean erradicar, desean borrar ese sistema en el cual solo pueden enriquecerse las personas que están dispuestas a utilizar a los pobres como herramientas, ya que ese es el contexto en el que se vivía en ese momento. Y lo cierto es que incluso actualmente en ciertos países se sigue viendo esto, por lo que el comunismo propone, como mencioné, abolir la propiedad privada. No significa esto que tú no puedas tener tus propios bienes y que no deben ser respetados. Sin embargo, no puedes acaparar capital a través de estos, no puedes pretender tener mayores ingresos que los demás debido a tus bienes. También supone que todos los precios, todos los productos, ya sea alimenticios o de consumo propio, ya sea todo lo relacionado con tecnología, con muebles, con viviendas, todo esto va a ser regulado por el Estado y no por los vendedores. También se quita totalmente la idea de heredar algo tras el fallecimiento de un familiar a través de un testamento. Esto deja de existir, o por lo menos es una de las cosas que se plantean. Y en general se busca que toda persona cuente con un estilo de vida relativamente similar. También se pide que los ricos, o por lo menos los que en ese momento eran ricos, paguen más impuestos. ¿Para qué? Para que los pobres no necesiten dar la misma cantidad y eso los lleve a la miseria. Y que los ricos, a su vez, no acaparen todo el capital del país y entonces no se enriquezcan, como comenté, a costa de los pobres, balanceando un poco el sistema económico, tratando de hacerlo lo más equitativo posible. Esos son de los principales fundamentos por los cuales se basa el comunismo. Y ahora pienso hablarles acerca de quiénes fueron las personas que lo propusieron y de algunas de las exponentes que lo llevaron a cabo. Para bien o para mal, lograron un impacto inmenso en su comunidad y en general han sido reconocidos por la historia no solamente como rebeldes, sino como los grandes rostros del socialismo y del comunismo. Principalmente quisiera hablarles acerca de dos alemanes fundamentales en lo que es la construcción del comunismo, los cuales son Karl Marx y Friedrich Engels. Estos dos amigos cercanos idearon una idea de un mundo utópico, la cual plasmaron en su manifiesto, las cuales plasmaron en sus escritos, en todos ellos. Y suponían que la guerra, que todos los conflictos a la hora de hablar de la historia de la humanidad eran provocados por los desacuerdos entre clases sociales, particularmente entre los que dominaban y los que eran dominados.
entre la burguesía y el proletariado, entre los ricos y los pobres. Ante la rebeldía de los menos privilegiados, es que se caían los sistemas de gobernatura que daban los ricos, tal y como se vio en las monarquías. Así que, ¿cuál era una solución que proponían para que esto no siguiera sucediendo? Para que a través de los estamentos se generaran guerras y conflictos bélicos. Muy sencillo. Evitar que hubiera pirámides socioeconómicas. Evitar que hubiera este tipo de diferencias sociales y que todos pudieran tener una vida digna y equitativa, igualitaria. Por lo menos esto es lo que pretendían, y si bien en efecto su manifiesto tuvo un impacto social inmenso, el cual puede seguir siendo aplicado incluso hasta la época, jamás terminó de ser aplicado al 100%, y ellos, por más que no tuvieran necesariamente un puesto político, sí influyeron en la gobernatura de otros presidentes y otros líderes políticos en un futuro. Tal vez su idea tan utópica podría parecer en su momento un poco surrealista, ya que el depender tanto del gobierno, sobre todo en países de tercer mundo, podría resultar algo incoherente, siendo que, por supuesto, no nos encontramos en la mejor condición como para confiar plenamente en nuestro Estado, en nuestro gobierno. Pero en su momento era lo que parecía más óptimo para evitar esta injusticia, para evitar la explotación e incluso la esclavitud de los empleados, los cuales ganaban una miseria. Incluso los niños trabajaban. Otro punto que Karl Marx y Engels querían abolir, que los niños trabajaran. Tal vez esto ahora mismo podría parecer algo obvio, algo que no debería pasar y algo que es penado por la ley, pero en su momento era extremadamente común. Así que, dentro de todo, eran unos soñadores, unos pensadores y dos grandes mentes que visionaban un mundo mejor, en donde la injusticia no existiera y donde nadie pudiera acaparar la riqueza a través del sufrimiento ajeno. Sin duda alguna, donde más se ha visto el impacto del comunismo es en Rusia, o en su momento en la Unión Soviética, teniendo a exponentes como Trotsky, como Lenin y como Stalin, los cuales, si bien cometieron actos cuestionables en su momento, se basaban en esta ideología para poder avanzar, para poder regir y para poder gobernar, ya que estaban totalmente en contra del gobierno absolutista que ofrecían los zares, el cual, hasta cierto grado, era una versión del capitalismo, ya que estaban acaparando absolutamente todos los bienes para ellos y no permitían que la clase media baja, o incluso lo que podría ser el proletariado, subsistiera. Les arrebataban todo y los dejaban sin absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eran las clases dominantes y así era como vivían. Así que, iniciando con Lenin, todo esto se acabó por lo menos hasta la caída de la URSS. Entre otros ejemplos tenemos a Cuba, la cual curiosamente también fue influida y apoyada por Rusia, en la cual, por supuesto, fue importantísima la entrada de Fidel Castro y la ayuda de su fiel amigo el Che Guevara. Ambos han sido criticados a lo largo de la historia y no seré yo quien dicte si fueron héroes o villanos. Sin embargo, es otro claro ejemplo de cómo el comunismo puede moldearse a la realidad y cómo este no necesariamente puede quedarse meramente en una idea, en un concepto abstracto, sino que a través de todo lo que propuso Marx, todo lo que propuso Engels, todo esto realmente puede ser llevado a cabo. El comunismo ciertamente no ha logrado prevalecer la prueba del tiempo, al menos no lo suficiente. Lo digo porque quedan muy pocos países que lo sigan practicando de forma abierta y total. Pero, y cabe recalcar, que quedan aún reglas, quedan aún normas, quedan aún ideas, quedan reminiscencias de lo que fue en algunas gobernaturas, incluso en las que sigue predominando el capitalismo, las cuales conocemos como economías mixtas, como puede ser el hecho de que los ricos paguen más impuestos, que haya educación pública para los niños y que estos no trabajen. Y si bien, por supuesto, esto no acerca en lo absoluto a la realización del comunismo tal y como se ambicionaba, se deja claro que el impacto fue inmenso y que pasó a la historia como una ideología que no sencillamente se quedó en lápiz papel, sino que se simbolizó por rebeldía, por revoluciones y por el deseo de cambiar al mundo. Y vaya que lo cambió. En resumidas cuentas, ¿cómo podemos definir al comunismo? El comunismo viene siendo una idea contraria absoluta al capitalismo, la cual busca acabar con toda injusticia propiciada por los burgueses o bien los ricos en la actualidad,
para que estos no puedan explotar y no puedan aprovecharse del proletariado, para estos hacerse ricos, para estos ser superiores, para estos tener mejores condiciones de vida. Busque que la vida sea equitativa, igualitaria y digna para toda persona y que nadie esté por encima de las demás personas. Propone que todas las fábricas y todos los medios de producción de los burgueses sean expropiados y que estos les pertenezcan al Estado. Propone que el Estado regule los precios de los productos e intervenga en el negocio. Propone que los niños no tengan que trabajar, además de que a estos se les brinde educación en gratuita, de muy buena calidad, evidentemente. No está de acuerdo con la herencia. No está de acuerdo con que uno regule los precios de los productos y los venda a conveniencia. Y pide que todas las personas ganen lo mismo, independientemente del trabajo que cumplen. ¿Para qué? Para que la sociedad sea justa, ya que no se interesa meramente por un miembro de la sociedad, se interesa por el balance y por la armonía de la comunidad. De ahí comunismo, del amor y de la necesidad de preservar la comunidad tal y como es, sin permitir que algunos pocos miembros de ella se pongan por encima de esta y pretendan acaparar la propiedad privada meramente para ellos.